Lo habíamos anticipado, diputado nacional por la Unión Cívica Radical por la provincia de Corrientes, doctor Diógenes González, con nosotros. ¿Cómo estamos? Gracias, gracias por la invitación. Buenas noches. ¿Esta posibilidad de una tarifa diferencial en la energía depende de una ley del Congreso? Sí, efectivamente, ya está, ya tiene estado parlamentario. Yo soy uno de los autores de ese proyecto junto con diputados del Chaco. El beneficio que tenemos hoy abarca 3 meses, que son diciembre, enero y febrero, Verano. por decreto Claro, y hasta 550 550. kilowatts. El proyecto que presentamos nosotros es de 5 meses porque incluye marzo y noviembre. Y lo que pretendemos que quede por ley, así como están los beneficios de zona fría por ley, pretendemos que el beneficio de zonas cálidas quede para estos 5 meses por el 50% de la tarifa de 550 Sobre kilowatts. el mismo consumo sería 550. Porque 550. hubo en alguna oportunidad que se llegó a 650, si mal no recuerdo, que fue una presión grande de los gobernadores del Norte Grande. La verdad que hoy está constreñido a 3 meses Sí. y es una decisión administrativa de la Secretaría de Energía. Digamos, lo que queremos es que esto tenga estabilidad y que esté ampliado. Ese trabajo técnico lo realizaron varias de las empresas prestadoras de electricidad del norte de la Argentina y particularmente lo hemos trabajado con los equipos técnicos del gobierno de la provincia, así que este proyecto ya tiene estado parlamentario y bueno, esperemos que, como se dijo aquí, que la agenda del norte grande implique avanzar con realizaciones, ¿no? Me parece que Perdón, doctor, esa tarifa diferenciada significa de que alguien la tiene que absorber o subsidiar. sí, Con este efectivamente, ya gobierno, existe el subsidio y se aplicó para los 3 meses de verano, de estos 3 meses que estoy comentando, ya se aplicó en estos 3 meses, diciembre, enero y febrero. Estamos planteando que incluya marzo y noviembre por ley, así como está zona fría por ley, digamos, es decir, Porque como el gobierno fue levantando claro. subsidios, no es que la gente siente que te recontra alivianada la factura, ¿no? claro, pero tiene un fuerte impacto. Si ese subsidio no estuviera en los meses de pico pico, donde obviamente dependemos 100% de la electricidad, la tarifa sería mucho mayor, ¿no es cierto? Así que lo que estamos buscando es que tenga una estabilidad de ley, así como existe zona fría, que ha sido un trabajo que han hecho los diputados y senadores de la Patagonia, también el Norte Grande tener su estabilidad de los Y subsidios, porque tendrían que trabajar. dependemos 100% de la energía Sí, tendrían eléctrica, que ¿no? trabajar también con el tema del gas, porque Corrientes no tiene gas natural. Entonces el precio del gas acá también es tremendo, porque son todas las cosas que le quitan los servicios, ¿Competitividad? todos los... Claro, Competitividad, por No, competitividad, supuesto. obvio. no solo eso, sino le quitan recursos del bolsillo a la A la gente. gente, La claro. gente no puede consumir otras cosas porque fue aumentando la tarifa del gas, la tarifa Y sin duda que de tuvo todos impacto los sobre el servicios. salario real, obviamente que esto ha sido lo Claro, que ha tenido impacto sobre el salario real, así que sí. obviamente eso lo teníamos muy claro. La provincia de Corrientes tiene un modelo de desarrollo vinculado también al tema de los puertos. Se avanzó en algo muy importante que son las dragas que mencionó el gobernador, que ya tomó posesión la provincia y va a permitir mantener la hidrovía entre confluencia, es decir, entre Paso de la Patria y el puerto de Ituzaingó, a un calado que puede llegar hasta 10 pies, con lo cual estaría muy operativo, digamos, con buen calado todo el puerto de Ituzaingó, que eso es empleo, ¿no? Que ¿Se eso sabe ya el tiempo de puesta en marcha de las dragas esas, están en Diógenes? pleno trabajo, digamos, sé que están haciendo la parte técnica, los presupuestos y demás, pero bueno, Porque si se viene el niño para varios por ríos su- del interior de la claro, eso provincia, también va a va a ser ser muy importante, pues importante. son dragas muy importantes, pero hubo ya una conversación con empresarios de Paraguay para que haya un aporte paraguayo en esa zona de mantenimiento, así que hay una estrategia, ¿no? Esperemos que el gobierno nacional dé respuestas. Una de las cosas que quedó claro en el diálogo que sabemos que hubo con el ministro Santilli es que el gobierno lleva una agenda política y los gobernadores están planteando una agenda de gestión, ¿no? Entonces primero están poniendo primero la agenda de gestión y después la agenda política. Me parece que es De eso le iba a inteligente. preguntar, diputado. De eso le iba a preguntar porque el propio Santilli lo reconoció ayer en un reportaje en una radio de la capital federal, diciendo que tiene una serie de reclamos de los gobernadores anticipando la negociación política vinculadas a la gestión. Y durante la semana hemos escuchado argumentos de Juan Pablo Valdés en la reunión del Norte Grande, donde hablaba fundamentalmente de la tarifa diferencial, pero también de varias cuestiones más que viene discutiendo con el jefe de gabinete. Sí, por supuesto, está también el tema de las rutas que se han demorado 2 años y medio en resolver qué iban a hacer con las rutas nacionales. Bueno, ahora resolvieron que van a poder darle a las provincias, todavía no lo hacen
y las provincias están en actitud de o de invertir sobre la ruta nacional y después generar un repago, o llamar a licitación y conseguir un inversor privado que mantenga, porque cuanto más se demora esto, el deterioro es más pronunciado, ¿no? Entonces obviamente que es urgente, así que creo que con inteligencia se ha planteado esta agenda del Norte Grande y bueno, los legisladores nacionales que estamos alineados con esa estrategia, vamos a seguir muy de cerca buscando que, por ejemplo, se le dé dictamen de comisión al proyecto que hemos presentado ya hace varios meses sobre zonas cálidas, ¿no? Doctor, usted recién habló de las rutas, de las concesiones, del futuro de las mismas, cuando seguimos pagando un impuesto que debe ser coparticipado y distribuido para la ruta y no lo ha hecho el Gobierno Nacional. Sí. ¿Van a preguntar algo de esto? Sí, por supuesto. Porque es preocupante la cantidad de dinero que no han llegado sí, y las rutas se siguen... Es un tema que salió a la luz con una nota de un diario importante de Buenos Aires que salió a la luz, así que obviamente eso está en la agenda, el impuesto a los combustibles líquidos, ¿no? Así que es un tema que está en agenda, que por supuesto es muy importante y bueno, vamos a ir marcando, ¿no? Nosotros esta semana que pasó logramos meter algo importante para la ganadería de Corrientes, que es digamos que es poner a Cacatí como capital nacional de la producción de búfalos. Tiene dictamen, así que esperemos que la sesión del miércoles 26 podamos aprobar y necesitamos darle visibilidad a este tipo de cosas, ¿no? Este es un proyecto que no tiene impacto presupuestario, pero de alguna manera visibiliza un sector productivo que tiene gran movilidad en la provincia de Corrientes, ¿no? Así que vamos detrás de proyectos como este y también el de zonas cálidas, que por supuesto tiene impacto presupuestario, pero necesitamos que el Gobierno Nacional dé muestras concretas, porque no es solo para Corrientes, ¿no? Es para todas las provincias del norte. ¿Qué reflexión le merece lo que pasó y lo que está pasando con la iniciativa del Gobierno Nacional de la ley de inviolabilidad de propiedad privada, incluyendo ahí las modificaciones en ley de tierras? Bueno, el capítulo de tierras se resolvió por la vía política en el Senado. Sabíamos que en el Senado iba a haber modificaciones. Evidentemente no hubo buena comunicación, no se explicó bien y en definitiva me parece que no hubo un debate ajustado. Pero ¿Usted obviamente también cree, como escuché algunos diciendo, el gobierno perdió en esto lo que fue el debate público, la conversación pública en el tema más que el fondo? Coincido con eso y creo que lo que se aprobó ahora es importante en términos de que se precisa la modificación de la ley de expropiaciones, hay un poco más de garantía sobre los propietarios, hay un proceso en el cual, por ejemplo, le reconocen hasta un 30% de lucro cesante, hay una mejora en cuanto a establecer cuáles son las causas por las que se puede expropiar y también los sistemas de actualización. Es como una señal hacia el inversor en general sobre cómo se concibe el concepto de la herramienta de la expropiación. Y un dato muy particular, que el tema de los desalojos no se aplica en las provincias porque el Código Procesal de la Nación se aplica solamente en Capital Federal, que sí que es un debate muy porteño, digamos. O sea, un inquilino, porque también en eso de la conversación pública habrá escuchado que dicen, ahora si vos te atrasás 10 días con el pago de tu alquiler, pueden venir y echarte. El Código Procesal falaz esa discusión. Claro, exactamente, porque se aplica solamente para Capital Federal. Según la Constitución de la Nación, todos los códigos procesales son provinciales, así que eso está regulado en el código de cada provincia. Cada provincia tiene sus sistemas, los sistemas de desalojo en Corrientes establecen garantías tanto para las distintas partes, pero hay un proceso y ese proceso no se cambia, no está por cambiado. cambiar porque es un atributo de la legislatura, ¿no? Y el otro aspecto de esta ley que ya tiene media sanción del Senado, que es la modificación de los registros de la propiedad, que establece la posibilidad de una interfase entre distintas provincias, lo cual ya está existiendo de alguna manera, pero moderniza la herramienta, sobre todo con herramientas digitales, ¿no? Así que me parece que quedó una ley con menos componente político, pero que va más sobre la praxis, ¿no? En definitiva. ¿Y la ley de reforma política y la eliminación de las PASO tiene para usted alguna decisión tomada, una postura? Yo creo que ese es el gran tema y obviamente lo que tengo la sensación de lo que pasó a partir de las reuniones en Norte Grande, que no es solamente un espacio de gestión, sino también un espacio político, es que los gobernadores van a pedir primero soluciones de gestión. Y después van a empezar a plantear, bueno, vamos a ver cuándo discutimos la reforma política que le interesa particularmente al gobierno nacional. ¿Cómo está aquí total entre nosotros, nomás que no se entera nadie? ¿Cómo están las conversaciones en el radicalismo en la UCR con respecto a las PASO?
La verdad que hoy está constreñido al tema del Senado, hay distintas posiciones, porque bueno, el senador Vizqui presentó, por ejemplo, una propuesta de reforma, y hay distintas posiciones, hay quienes plantean la eliminación, otros la suspensión, otros la reforma, es decir, que no hay una posición unívoca en este punto. Pero si se llega al punto, Diógenes, Bueno, de habrá votar, que ver, habrá que el ver. gobierno tendría Yo los creo que votos para suspender. los gobernadores van a jugar fuerte en este punto, y es un tema en el que, insisto, han planteado primero gestión y después soluciones políticas. Así que me parece que esta discusión se va a ir pateando a los meses de octubre, noviembre, esto se va a ir dilatando, buscando primero respuestas de gestión, que me parece muy inteligente de parte de los gobernadores y los legisladores que acompañamos esa el tema es estrategia. que en el marco del patear para adelante después terminamos votando cada cosa que en este país ha ocurrido muchas veces. Y la verdad que ocurrió todo, en Sí. 40 años pasó de todo, ¿no? Por eso no digo, Pasó de todo. si nos sentamos y hablamos ahora con tiempo, o sea, está bien, entiendo, al gobernador le preocupa la gestión, pero Así sus es. legisladores deberían ocuparse de este debate, de esta discusión. No, por supuesto, pero es un tema que acá se manejan los tiempos, ¿no? Los legisladores nacionales además no somos un paquete compacto porque hay expresiones de distintas fuerzas políticas. Yo me refiero a los legisladores que acompañamos la estrategia del gobernador en esta idea de que primero se plantean soluciones de gestión y dejar para última parte del año las soluciones políticas. Y el partido, la instrucción esa que le dio el partido el otro día a los senadores, por ejemplo, si se la da a los diputados, ¿ustedes la cumplen o el partido Es a que esta altura, el la tratamiento- UCR ya es un símbolo? El tratamiento está en el Senado. Es decir que- No, te digo, como ejemplo, los legisladores nacionales de la Unión Cívica Radical le llevan el apunte al partido. Está habiendo debate sobre todos los temas. En el tema tierras, por ejemplo, hubo distintas posiciones, pero finalmente se cumplió la premisa que había planteado el radicalismo, que era no tratar el tema, no modificarlo, digamos. Así que, más allá de distintas posiciones, finalmente preponderó la posición del Comité Nacional, ¿no es cierto? Así que eso son espacios abiertos, el Congreso está sometido a múltiples presiones, y también los gobiernos provinciales, ¿no? Así que en esto creo que vamos a asistir a varios meses donde va a haber tironeo, ¿no? Entre las respuestas de gestión y las respuestas políticas que está necesitando el gobierno nacional. Da la sensación, diputado, que a diferencia de otros momentos políticos, los gobernadores tienen un acuerdo para avanzar primero en las cuestiones de agenda y gestión y después, recién, comenzar a discutir lo legislativo. Es una época inédita, si se quiere, ¿no? Sí, creo que esto es un poco el resultado de este mapa político en el que aparece una fuerza política que no tiene expresión federal, que en un plazo de 2 años logra conquistar la presidencia de la nación con una posición totalmente nueva y que hace que los gobiernos provinciales tomen mayor relevancia, ¿no? Entonces, me parece que esto en términos relativos, ¿no? Entonces, obviamente, por un lado está la discusión del equilibrio fiscal, del combate a la inflación, y por otro lado están las herramientas y respuestas de gestión que tienen los gobiernos de la provincia, que tienen tanto peso, ¿no? con los servicios de seguridad, salud y educación, que son que pesan tanto en la opinión de la gente. Este ¿no? peso hoy de los gobernadores también se lo ganó Milei por el maltrato reiterado para con los gobiernos. La verdad que sociales. han pasado en estos casi 3 años de todo, entre ellos, por ejemplo, la ley de la protección de financiamiento universitario, la del financiamiento del sistema de discapacidad. Es decir, ha habido debates fuertes, algunas cosas consiguió el gobierno y en otras le fue mal en el Congreso en este debate. Y lo que se viene a discutir ahora en la sesión del 26, el proyecto que para mí es el más importante del gobierno nacional, que es el Banco Central, ¿no? Me parece que dejan de lado lo que fue la ilusión óptica, digamos, del dólar, de que con ese debate que si se coincido con dolarizaba eso, o no. porque se desgastan discutiendo otros proyectos y ese es Y clave. este es el más importante de Sí. todo, porque sin duda que el año 2023 está marcado por la crisis de la inflación, y esta herramienta debió haber sido la primera semana de gestión Ahora, del actual presidente, Diógenes, pero bueno, no me había da claridad sí, conceptual, y ahora Convengamos vamos. que Milei quería dinamitar el Banco Claro, Central, claro. entonces Me hay como parece un- que ahora tomaron una posición de decir, bueno, vamos con una herramienta de defender la moneda, y esta mayoría agravada que se plantea ahora es de 2/3 en cada cámara para destituir al directorio para el directorio del Banco Central,
es una herramienta que nos pone en línea con todos los países de la región, con excepción ¿Viene de en el mismo Venezuela, paquete ¿no? del shutdown o el grillete fiscal o son...? No, viene solamente el tema de reforma de Carta Orgánica del Banco Central. Hemos planteado nosotros algunas cuestiones técnicas que fueron absorbidas por el planteo cuando se votó, se firmó el dictamen, así que esperemos poder sacar este proyecto. Es el, diría, más importante de la Totalmente. gestión. Ahora, ¿Con eso ustedes están de acuerdo, perdón, Diógenes? Sí, hay estamos de algunos acuerdo gobernadores, En dejar in perdón, eternum ¿puedo los hablar? tipos que te deje de vez en Milei. cuando, no sé si no me voy. Y, los buenos ejemplos los da Perú, que tira presidente por la ventana y no toca al presidente del Banco Central, bueno, ¿no? Con un economía de efecto Perú. muy positivo en la economía. La verdad que Paraguay, Brasil ha pasado de Bolsonaro a Lula, de Lula a Bolsonaro y no se tocó el Banco Central. Hay una sensatez en la política en Sudamérica con el tema monetario que cuando empezamos a mirar de sí con Argentina, ¿cómo llegamos a esto? Sí, sí. ¿Cómo Cris, llegamos a esto claro. de que haya la mirada de que parece que el Banco Central es un ministro del presidente de la nación, ¿no es cierto? Y esto no debe ser así, y los países que andan bien, el Banco Central es independiente porque la fábrica de hacer billete no puede estar en manos del presidente de la nación. Por supuesto. Cristina, lo que quería Había algunos gobernadores que estaban planteando que debería ser una integración federal el próximo directorio del Banco Central. ¿Ustedes están contestes con ese aporte o sería materia de discusión? El dictamen que hemos firmado, que hemos acompañado, plantea este directorio actual de 10 miembros. Hubo otros conceptos que se han tirado, pero nos parece que es muy importante el tema de la mayoría agravada de los 2/3. Es decir, de aquí en adelante, para que se destituir al directorio, hace falta un decreto del presidente y hace falta 2/3 de cada cámara, con lo cual estamos hablando de darle estabilidad al Banco Central, ¿no? Y constreñirlo a un solo objetivo, porque Argentina sufre una inflación endémica, constreñirlo a un solo objetivo, que es defender el valor de la moneda. Pero la Después, designación es mayoría simple. sí, bueno, esto forma parte... Hay tiempos políticos en donde Sí, te van sí, a... por supuesto que eso habrá que ver cómo se sostiene en el tiempo, pero sin duda que hay que blindar al Banco Central, porque bueno, necesitamos tener una moneda, ¿no? Creo que primero está en un mandato constitucional y por otro lado miramos cómo vamos perdiendo mercado, cómo los demás países de Sudamérica avanzan y generan eventos de desarrollo y oportunidad, entre otras cosas porque resolvieron este tema de la macro. Y en la política se sigue discutiendo porque el kirchnerismo ha planteado que no está de acuerdo con esto y que ellos creen que el Banco Central es una herramienta de Ahora, gestión. yo confieso así que bueno. no leí el proyecto y no estudié el derecho comparado, pero lo que dice la crítica es que el proyecto dice solamente que las actuales autoridades nombradas por este presidente con la regla actual quedan vitalicias prácticamente. Cuando que en los otros Es que ahora países, están en comisión, cuando Tito. que los otros países que vos estás mencionando se nombran, igual que los jueces, las autoridades de los bancos centrales se nombran con acuerdo del Parlamento, de la legislatura, Claro, no, de es los que congresos. obviamente Bueno, pero no es el caso de esto. actualmente están en comisión, En comisión están en No, comisión, pero no no tienen tienen acuerdo, estabilidad, no no pero tienen serían estabilidad. estos los que quedarían. Bueno, eso es una decisión del Ejecutivo. No, pues, pero tendrían que ser una El- disposición transitoria de la el ley, ejecu- Diógenes. no, el Ejecutivo... Pará, vamos a darle el estabilidad, Ejecutivo- pero a los que se designen con 2/3. El No, no sé si Ejecutivo era tiene contra- la si no, No al que se le atribución ocurra a mi ley dejar de de turno. plantear de acá hasta que termine su Claro. mandato quiénes son y solicitar al Senado que le dé los Por eso te digo, acuerdos. la norma implica también modificar la forma de designación, No, ¿no? no. O sea, te deja de herencia mi ley y vos lo dejas para siempre. La verdad que lo importante es que hagan su trabajo, no No, quien lo los importante es designa. que se lo No, lo que designe. hay que hacer es confiar en el Parlamento que en el caso de mal desempeño junte los 2/3. No, pero ¿no? para- Perdón, no, seamos serios. Porque la historia reciente del manejo del Banco Central implicaba que de manera populista los gobiernos agarraban el Banco Central y lo reventaban, siempre o para financiar el tesoro Y este o los Nongau, déficits. Veremos. Pero, No, pues, lo que hay que impedir es que el ejecutivo de turno designe a quien se le cante. Por eso se lo Y preguntaba. después que se lo designás eche con cuando se le un cante. Lo que sistema- pasa es que es una herramienta, No, es no, un es que tiene atributo que tener del una aprobación del presidente de la Parlamento. nación. La Pero es designación. que no está, pues yo le No, pregunto lo si en que- el lo que proyecto están de ley quedarían. también, si en Claro. el Están en proyecto de comisión. ley también se necesita
así como se necesita una mayoría calificada para removerlo, que me parece fantástico, también se necesita una mayoría calificada para designarlos. No mayoría simple. No, Ahora, mayoría simple. por otro lado, una vez parece que elemental. tengamos, lo más sano para mí constitucionalmente inclusive sería que una vez que tengamos normalizado un director de Banco Central, el discurso del presidente de la Nación esté afuera de lo que significarían El que sea, las de cualquier políticas color. Sí, El de que cualquier sea y de cualquier color. color. Pero ¿No es para cierto? eso no puede La la política designación monetaria- Diógenes, para eso de lógica es que la designación no sea de voluntad exclusiva del presidente de turno. Pero bueno, eso está en una herramienta constitucional. El Y bueno, presidente... pero, estamos, Nico, por reformar la el ley, ustedes están por presidente votar, puede- el levantar presi- la mano. Bueno, pues el presidente es el Pero que si tienen propone. mayoría simple van a ser designados, y si no, no. No, es que si para removerlo necesitas Removerlo es dos otra tercios. cosa. Removerlo es otra cosa. Sí, muy Porque bien. es una intervención política. Para designarlo también necesitarías 2/3. No, creo que no. Que sea un tipo realmente reconocido, calificado, respetado, no a cualquiera que se le ocurra al Ejecutivo de turno. Bueno, tienen que dar acuerdo los senadores. Claro, no, sí, es, no, no es, es- no es sencillo también conseguir un acuerdo del Senado. De hecho, hoy el gobierno está negociando para conseguir acuerdo en mayoría simple en una cantidad de proyectos. Obviamente. Pero es lógico. A Y mí me bueno, no parece- es tan fácil entonces. Y no puede, Y es que no. no tiene que ser fácil No, justamente. no. Pero antes Designar- era fácil, hacer lo que pero querían los gobiernos. hasta Por eso, ahora, por eso hasta ahora, estábamos. no es que antes era fácil, hasta ahora es fácil. Y sí. Si vamos a modificar cómo lo vas a remover, modifiquemos también cómo lo vamos a designar. Lo puede designar con respaldo parlamentario y mayoría simple. Y bueno, pero estoy preguntando y eso parece que no está en la ley. Ah, no sé. No, Veremos eso no- cómo se da el desarrollo. Todavía no se votó, así que eso es un tema que todavía está en incógnita. Lo importante es tener un Banco Central independiente y que el valor de la moneda no esté atado a la imagen del presidente de la nación. Es decir, es una cosa que la tenemos que separar, como decía Raúl Alfonsín. Algunas cosas hay que sacarlas del debate político. Y la cuestión de la política monetaria debe depender exclusivamente del Banco Central y no de una política del Poder Ejecutivo. Diputado, gracias por la visita. Muchas gracias por la invitación.